Hola Alex, mi nombre es Sofía y quiero compartirles la experiencia de mi prima. Por allá del año 2010, ella trabajaba en un McDonald's. Había llevado trabajando en este lugar cerca de algunos 5 o 4 años, tanto en el turno de mañana como en el turno de noche. Con el tiempo, ella fue adquiriendo cada vez más y más responsabilidades. Y también gracias a esto, pues su sueldo aumentaba. En aquel año ella era la encargada, siempre y cuando el gerente no estuviera. Había algunos días en los que el gerente o se iba temprano o simplemente descansaba. Y esos días era cuando mi prima le tocaba cerrar hasta tarde. Aquella noche había sido diferente a las demás. Siempre cuando cerraba ella, le hacía compañía un muchacho, otro chico que trabajaba con ella. Los empleados ya se habían ido para este momento. El McDonald's cerraba a las 10 de la noche y ella salía aproximadamente a las 11 o 11:15. Los empleados salían en este lapso de 10 a 11. Pero aquella noche el muchacho que siempre la acompañaba, pues necesitaba salir un poco más temprano. Así que salió por eso de las 10:40. Y mi prima quedó sola. Quedó haciéndose algunas anotaciones, verificando que todo estuviera limpio para el turno de la mañana. Y ya una vez haciendo su trabajo rutinario, se dispuso a irse. Ella me explica que en el centro del restaurante había una columna. Y esta columna obviamente tenía los pósters, tenía el menú y también tenía al payaso Ronald McDonald. También tenía una banca y tenían a este payaso, una estatua del mismo, del tamaño de una persona, sentada en esta banca, adentro del restaurante. Muchos niños y personas podían ir y sentarse junto al payaso, pues este tenía una forma como si este estuviera abrazando a alguien. Y pues ellos aprovechaban que él estaba de ese modo para tomarse una foto. Como ya les había explicado antes, mi prima tenía muchos años trabajando en este McDonald's, pero a pesar de esto, ella dice que siempre sentía miedo cuando apagaba todo y salía a las mesas del restaurante. Aquel payaso siempre le despertó una mala espina, como si éste en cualquier momento se pudiera levantar y perseguirla. Ella decía que era un miedo infantil, pero simplemente no se lo podía quitar, así que solamente trató de lidiar con él. Aquella noche no fue la excepción. Ella salió rápidamente de las mesas, abrió la puerta y se dispuso a poner la llave. Podrán decir que 11:15 de la noche es muy tarde, pero este McDonald's se encontraba situado en una plaza comercial que tenía un enorme estacionamiento y siempre había guardia de seguridad. Así que mi prima no tenía miedo, por así decirlo, de asaltantes o delincuentes, a pesar de que todos los negocios para este horario ya se encontraban cerrados. Ella simplemente está poniendo la llave y justo antes de ponerla, le entra una llamada. Ella, despreocupada totalmente, atiende la llamada y no le pone la llave a la puerta. Ella se voltea y empieza a hablar con la amiga que le habló en ese momento. Ella dice que aproximadamente se había tardado como unos 5 o 6 minutos hablando. Cuando finalmente termina la llamada, se voltea y empieza a poner la llave. Y justo en eso, ella ve que entre las mesas, que entre las sillas, entre la barra, algo se está moviendo. A ella le llama mucho la atención esto porque esto no se ve como un bulto simplemente, algo que tal vez la vista lo confundiera. No, ella ve claramente una sombra caminando entre las mesas. Era la sombra de alguien alto, posiblemente de un hombre. En ese momento mi prima no piensa mal, por muy ridículo que parezca. Ella piensa inocentemente que alguien se quedó y no se había dado cuenta. ¿Y por qué pensó esto? Porque ya le había pasado otras veces. A veces empleados no se iban, solamente iban al baño y pues ahí se quedaban. Cerraban el restaurante y justo cuando iban saliendo, pues le llamaban a mi prima para que les fuera a abrir. Le había pasado como 3 veces. Así que ella inmediatamente le quita el seguro a la puerta y abre nuevamente.
Ella intenta prender las luces, pero no puede hacerlo. Algo ridículo, Alex. Acababa de apagarlas, iba al apagador e intentaba encenderlas, pero estas no encendían. Era como si los focos simplemente no tuvieran electricidad o se hubieran fundido, pero todos a la misma vez. Por lo que en ese momento inmediatamente empieza a preguntar al aire: ¿quién eres? ¿Te quedaste? ¿Cómo te llamas? No podía ver a la figura que se estaba paseando por ahí, pues estaba todo oscuro. Justamente en ese momento, ella voltea a ver la banca y nota que el payaso no se encuentra ahí sentado. El payaso simplemente había desaparecido. La banca se encontraba sola. Ella recuerda muy bien que cuando estaba saliendo, vio al payaso sentado en la banca como cotidianamente lo hacía. Era una estatua, no se podía mover, pero inexplicablemente ya no se encontraba ahí. Ella fue volteando lentamente su mirada y ve la silueta que se encontraba caminando entre las mesas. Ahora se encuentra ahí parada de frente a ella, sin pronunciar ni una sola palabra, detenida solamente entre las sombras. A pesar de que todo estaba oscuro, la mirada de mi prima para este momento ya se había acoplado a la oscuridad, y dice que podía ver las franjas amarillas y rojas, además de también su pelo rojizo y su cara de payaso materializándose en la oscuridad. Quien estaba de frente a ella era Ronald McDonald. Ella sale corriendo del restaurante y ni siquiera le puso llave a la puerta. Sale corriendo y llorando y le pide ayuda a un guardia de seguridad. Este entra al restaurante y ve al payaso sentado como siempre estaba en aquella banca. El guardia empieza a tocarlo, pues él pensaba que a lo mejor se trataba de una persona disfrazada del payaso, pero no, el payaso está duro, es una estatua. Al día siguiente mi prima presentó su renuncia y dijo que no podía seguir trabajando en aquel lugar, pues tenía miedo que en un turno de noche aquel payaso no se esperara a que cerraran las puertas para empezar a moverse, y tenía el miedo que lo hiciera cuando ella estuviera dentro. Muchas personas no le creen su historia, pero espero que tú y la comunidad de la cripta embrujada le den el beneficio de la duda. Ella no es una persona que anda inventando cosas, y francamente le gustaba que el trabajo le daba mucha flexibilidad, como para querer salirse de un día para otro. Esa fue la experiencia. Gracias por escuchar el relato. Seguro muchos de ustedes han escuchado sobre leyendas, de seguro en su escuela, en su trabajo, o en algún otro lugar, incluso en una casa, como de que anteriormente existe un cementerio, o anteriormente había pasado algo muy extraño, muy aterrador, y que ese lugar almacenaba cierta energía oscura. Bueno, algo similar sucedía en mi trabajo. Yo trabajaba en una maquiladora, y a veces tenía el turno de tarde y otras veces el turno de noche. En esta maquiladora se contaba que por las noches, en el área de las costureras, es decir, en el área de las mujeres, que se dedican a coser los uniformes, a hacer uno que otro desperfecto, es un salón muy grande, demasiado. Es una bodega entera, llena de máquinas de costura y llenas también de cajas y de prendas. Durante la noche, esta área se mantenía totalmente callada, pues no había personal. Las mujeres solamente iban durante el día, y los almacenistas como yo íbamos en el día y en la noche. Cuando estaba en el turno de noche, me contaron esta leyenda sobre que en esa área se apareció una niña. Entre las máquinas de coser siempre veían a una niña caminando entre aquellos pasillos, e incluso también en las oficinas. Todos sabían esta leyenda y decían que anteriormente, en aquel lugar, antes de que fuera una fábrica textil, fue un convento de monjas, en el cual también se impartían clases a niñas solamente. Se decía que una de estas niñas se había quitado su propia vida tirándose de un segundo piso, que aquel fallecimiento
Llegó a tal grado que las monjas tuvieron que irse. Años después demolieron el lugar y después la fábrica textil lo compró y levantaron esta fábrica. Como dije, creo que muchos lugares tienen esta clase de historias, así que tanto como yo y otros compañeros suponíamos que solamente era una historia para que de alguna manera el sitio tuviera algo de enigma. Había muchos otros lugares que también se jactaban de lo mismo y jamás sucedía ninguna cosa extraña. Yo personalmente había pasado a aquella área de costura numerosas veces durante la noche y jamás me tocó ver algo que fuera de índole paranormal. Así que simplemente lo tomé como una historia. Pero una noche tenía que ir al baño y había una fila enorme. Yo no me quería aguantar, así que simplemente fui, como otras tantas veces lo había hecho, al baño del área de las costureras. Como dije, esa se encontraba completamente en silencio. Había unas luces encendidas, pero eran mínimas, tan solo para ver por dónde caminar. Casi todo el área estaba a oscuras. Yo fui al baño, hice lo que tenía que hacer, y cuando me disponía a irme, observé algo que no estaba ahí cuando había entrado. Observé que en uno de los pasillos que hacían las máquinas de coser, enfrente de una luz, había una clase de muñeca. Una muñeca de tamaño, podríamos decirlo, de una mujer. Algo bajita, pero era el tamaño de una mujer, como de 1,56. Ahí me llamó mucho la atención porque, cuando entré, esta no estaba ahí. Pude ver que era una muñeca, porque sus ojos los tenía de una manera formando una X. Es decir, tenía costuras en los ojos, al igual que en sus cejas, y también en su boca, que esta iba en zigzag. Antes de salir de esta área, a mí me llamó mucho la atención Alex, así que decidí acercarme a ella, y cada vez que me iba acercando, empezaba a notar algunas características extrañas. Veía que la cabeza de ella se encontraba cosida como si fuera una muñeca, pero en todo su cuerpo no veía ni una sola costura. Y cada vez que la distancia se hacía menos, podía ver que esta no tenía. Incluso podría jurar que sus brazos y sus piernas no eran de tela, sino que eran de piel humana. Cuando estuve lo suficientemente cerca de ella, me percaté también que su cara no era de tela, era una mujer a la que se le habían cosido los ojos y la boca. Al tocar su brazo, esta me quiso agarrar, tomándome con ambas manos. Me aprisionaron fuertemente en la muñeca. Rápidamente conseguí soltarme de ella, pero mi mano me ardía. Y no era como si ella me hubiera rasguñado, sino es que sus manos eran heladas, pero muy frías. Eran tan heladas que te puedo decir que me quemaron, porque sí, irónicamente, el hielo quema. Sus manos estaban petrificadas, las sentía duras. Cuando conseguí soltarme de ella, escuché cómo se movió atrás de mí, por lo que de inmediato empecé a gritar y a pedir ayuda. Pero cuando volteé para cerciorarme si esta me estaba persiguiendo, no vi a nadie. Estaba solo en aquella área. Mis compañeros llegaron inmediatamente, a pesar de que tenían música y estaban echando relajo, pues no teníamos supervisor en ese turno. Alcanzaron a escuchar mis gritos y habían venido en mi ayuda. Buscaron por las montañas de ropa, buscaron por los diferentes pasillos. Es más, prendieron todas las luces, pero no había nadie. Lo que sea que fuera que me hubiera atacado, ya no se encontraba ahí. Desde ese momento, ya no volví a ir al baño a aquella área, porque si bien estoy seguro que no se trata de ningún fantasma de una niña, puedo dar fe de que se trata de algo muchísimo peor, algo oscuro y siniestro. Hace presencia durante las noches, y en aquella ocasión me lo topé frente a frente. Hola, mi nombre es Marisol Tavara. La siguiente es una experiencia propia,
Esto me pasó cuando estaba en una empresa de limpieza. Esta empresa de limpieza prestaba servicios tanto a oficinas, agencias, supermercados y tiendas departamentales. Teníamos turnos tanto de mañana, tarde e incluso de noche. Más que nada, las tiendas en las plazas, las tiendas departamentales y los supermercados eran los que pedían el turno de noche, ya que necesitaban encerar los pisos, limpiar muy bien los baños, antes de que todos los clientes entraran. Yo trabajaba en esta empresa, y mayoritariamente en todo el tiempo que estuve en ella, trabajé solamente de día, ya sea en la mañana o en la tarde. Pero hubo unas cuantas ocasiones en las que me tocó de noche, y si bien puedo decirles que aquellos turnos fueron totalmente normales, nada a pesar del sueño que a uno le pegaba por eso de las 3:30 o 4 de la mañana. Les puedo decir también que viví una aterradora y perturbadora experiencia en una de aquellas noches. Todo pasó en una tienda departamental. A mí me dieron el llamado. Ya sabía que me tocaba de noche. Me presenté en esta y empecé a hacer mi trabajo, que era encerar los pisos, limpiar baños, etc. La tienda departamental contaba con 3 pisos y yo ya sabía todas las ubicaciones de esta, pues ya había trabajado en ella, pero solamente durante el día, ya sea limpiando ocasionalmente los pisos y los baños, y otras tantas cosas como los espectaculares que hay dentro de la misma. Así que la tienda ya la conocía por completo, también a los empleados del día y a los guardias que se quedaban en la noche. Dentro de esta tienda, Alex, había un ascensor. En realidad habían 2 ascensores, pero uno de ellos, del que te quiero hablar particularmente, estaba descompuesto. Estos ascensores que estaban dentro de la tienda eran totalmente hechos como de vidrio, o sea, uno podía ver hacia adentro. El que funcionaba de día, podías ver las personas que bajaban y subían, era como de cristal, se veía muy elegante, pero el otro, debido a que no funcionaba, lo tapaban por completo y no se podía ver nada hacia adentro. Ni siquiera la puerta. La tenían con cintas amarillas para que vieran los clientes que no se podía pasar y no podían tomar el ascensor. Y les platico esto porque pasó algo extraño aquella noche. El ascensor empezó a funcionar. Les tengo que decir que esta era la primera noche que me quedaba en esa tienda a trabajar en todo el turno, por lo que yo al ver esto me sorprendí. Pensé dentro de mí que tal vez los ingenieros, los técnicos ya lo habían arreglado y solamente subía y bajaba. Se detenía en un piso, luego volvía y se detenía en otro, y luego bajaba y luego subía hasta el tercero. Era como si lo estuvieran llamando. Yo pensé que estaban haciendo pruebas, pero debido a que estaba en este departamento y estaba viendo cómo subía y bajaba como loco, pues fui con un guardia y le pregunté si acaso estaban haciendo pruebas con el ascensor, pero este se puso pálido y me dijo: «Oye Marisol, ¿te acercaste a él?». Yo le contesté que no, y me dijo que bueno. Mira, las personas que hacen limpieza, por lo regular, y más que nada es una recomendación, limpian esa área, la que está cerca de aquel ascensor, y después limpian otras. Se me olvidó comentarte esto. El ascensor no funciona, solamente que de noche empieza a moverse. Yo estaba sorprendida con esto que me estaba diciendo, y le dije: «¿Cómo que empieza a moverse?». «Sí, mira, anteriormente hicieron pruebas a algunos empleados. Tan pronto alguien se metía a él, el ascensor simplemente dejaba de moverse, pero durante la noche, a veces, empieza a moverse solo. Es más, no tiene ni siquiera electricidad. No sabemos cómo lo hace, pero se mueve». Y algunos empleados que vieron a través del cristal, que en ese momento no los habían tapado, decían que veían extrañas figuras adentro del ascensor, subiendo a pisos, bajando a otros.
Las personas que iban dentro de aquel ascensor decían que eran personas deformes, totalmente horripilantes de la cara. Si te soy sincero, Mari, yo esto nunca lo vi. El ascensor lleva descompuesto prácticamente 3 años y solamente lo han tapado. Pero, si te digo la verdad, ni siquiera me quiero asomar. No vaya a ser que todos aquellos cuentos que dicen tengan algo de realidad. Yo en ese momento pensé que me estaban tomando el pelo, Alex, hasta que otra guardia y otro chico de almacén se juntaron ahí con nosotros y empezaron a hablar de lo mismo. Todos sabían aquel cuento del ascensor que solamente funcionaba durante las noches y que decían que solamente los espíritus o los fantasmas dentro de la tienda lo tomaban por aquellas horas. Yo siempre he sido muy escéptica en lo que vienen siendo fantasmas, espíritus, por lo que si bien aquella noche no quise dármelas de muy valiente, simplemente mantuve mi distancia con aquel ascensor. Pero a la noche siguiente, que sabía muy bien que mi siguiente turno me iba a tocar de mañana, mi curiosidad me ganó y fui hacia ese ascensor. Tomé una de las esquinas del plástico blanco que lo envolvía y empecé a estirarlo. Para este momento yo ya había captado y oído que el ascensor se estaba moviendo. Se movía totalmente en la penumbra. La luz de su interior ni siquiera estaba encendida, pero por el ruido yo sabía que iba subiendo. Así que prendí la luz de mi celular, alcé el plástico y alucé para adentro. Créeme que ha sido la peor cosa que he podido hacer a lo largo de mi vida. Y no hay día que no me arrepienta de haber hecho eso. Lo que vi dentro de fueron a 2 mujeres. Parecían gemelas, porque iban vestidas igual. Su altura era la misma, e incluso su color de cabello, que eran rubias. Eran mujeres ya adultas, con una excepción, Alex. Y es que estas no tenían rostro. Solamente tenían por cara una capa de carne, una piel sumamente arrugada, pañosa y con agujeros también. Eran como si fueran algún tipo de mutante. Rápidamente bajé el plástico y el aire me comenzó a faltar. Empecé a caminar, pues ni siquiera podía correr. Mis reflejos, mis instintos estaban como que paralizados en ese momento. Mis piernas no me respondían. Y como si esto no fuera poco, el condenado ascensor se detuvo en ese piso y escuché claramente cómo se abrieron las puertas, algo que no tenía sentido. Las puertas se encontraban bloqueadas con una llave especial que solamente podía abrirse incrustándosela desde el exterior del elevador en el panel de comandos. No había ninguna llave ahí, pero aún así las puertas se abrieron. Yo no volteé hacia atrás, solamente seguí caminando y gritando el nombre de un compañero, quien tan pronto vino corriendo. Vio cómo las puertas del ascensor se iban cerrando. Él simplemente abrió los ojos como platos y se me quedó viendo, preguntándome: ¿los viste, verdad? No los provoques. No vayas al ascensor. Yo pedí permiso en el trabajo para faltar 3 días. No me sentía nada bien. Y debido a que yo era cumplidora y no había tenido ningún percance en ninguno de los sitios a los que me habían mandado, ni tampoco tenía mala conducta, la empresa sin problemas me dio los 3 días. Pasaron los años, Alex. Actualmente ya no trabajo en aquella empresa de limpieza, pero he ido a aquella tienda de vez en cuando. El ascensor ya no existe. Al parecer lo quitaron y solamente dejaron una columna en el lugar de en donde ponen espectaculares, ya sea anuncios de perfume en el primer piso, tecnología en el segundo y en el tercero línea blanca. Creo que fue la mejor decisión y creo que fue también debido a que muchos empleados decían ver cosas aterradoras dentro de este elevador. Esa fue mi historia. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Hola,
Buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Gavilán y quiero contarles una experiencia que me sucedió mientras estaba trabajando en el turno de noche. En aquel momento yo tenía 17 años y trabajaba en un almacén. En este almacén había tanto mujeres como hombres, pero obviamente nos dividían. Entre todos nosotros traíamos relajo, pues más o menos estábamos en la misma edad, entre 17 a 27 años, algunos con más edad, otros con menos. Hubo una cierta temporada en la que hubo un exceso de trabajo y a mí me tocó quedarme en el turno de noche, que recalco, prácticamente no existía. Solamente era por temporada que nos quedábamos de noche. Solamente 2 personas, y estos eran elegidos al azar. Poníamos nuestro nombre en un papel y quien sacaba aquel papel, pues era el que se iba a quedar. A mí me tocó y a otra compañera. Nos quedamos en el almacén y debido a que nos llevábamos tan bien, nos organizamos rápidamente. Ella tenía 24 años en ese momento, por lo que de manera rápida empezamos a hacer nuestro trabajo. Fíjate, llegamos a las 8 y para las 3 de la mañana ya habíamos acabado. Ni siquiera habíamos cenado porque queríamos acabar todo para después, si se puede, ver una película o dormirnos. Una vez hecho todo el trabajo, decidimos que era momento de comer un poco. Cada quien fue por su cena a los casilleros y después nos fuimos juntos al comedor, que se encontraba en el segundo piso. Había algunas luces encendidas, pero el pasillo que iba hacia el comedor se encontraba completamente iluminado para no tener ningún accidente o caernos. Estuvimos ahí platicando, comiendo y después nos pusimos a ver videos de fantasmas ya que ella había llevado su laptop. Empezamos a platicar de esas cosas, de terror. Creo que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia paranormal o por lo menos que le haya causado miedo. Y estábamos hablando de brujería, de brujas y de otras tantas cosas. Cuando en eso yo recuerdo que un amigo mío me había encargado una ouija. No era una ouija ni siquiera grande, Alex. Era una ouija pequeñita. Creo que el tablero de la laptop estaba más grande que la ouija. Yo la había llevado al trabajo, pero sin darme cuenta, porque la misma mochila que yo me llevaba a la escuela era la misma mochila que yo agarraba para llevármela al trabajo. En ese momento yo estaba estudiando la secundaria abierta y recuerdo que traigo la ouija en la mochila. Yo le pregunto a mi compañera si es que quiere que juguemos. Yo jamás la había jugado y quién sabe si funcionaría. Tenía cierta curiosidad. Ella también, así que dijo que la sacara. La pusimos en la mesa, ella de un lado y yo de otro, y empezamos a preguntarle cosas a la tabla. Preguntamos si alguien estaba ahí, etcétera, etcétera. Creo que nuestro mayor error era que éramos totalmente ignorantes de este tema de la ouija. Es decir, yo no conocía nada. No sabía que se tenía que dar la bienvenida y al final despedirse. No hicimos nada de eso. Solamente nos pusimos como tontos preguntándole cosas. Pero en un principio, la tabla no se movía. Hasta que llegó en cierto punto en el que cuando ya nos estábamos dando por vencidos, este oráculo comenzó a moverse lentamente, pero no respondió ninguna pregunta que le hicimos. Este simplemente deletreó el nombre de mi compañera. Ella pensaba que yo era quien estaba moviendo el oráculo, y yo pensaba que era ella la que lo estaba moviendo. Nos empezamos a echar la culpa uno del otro, que tal vez uno de nosotros quería asustar al otro, pero en eso el oráculo se va moviendo y deletrea otro nombre. No quiero decir su nombre verdadero, por respeto, así que simplemente diré Melissa. El oráculo deletrea el nombre Melissa, quien viene siendo la prima de mi compañera. Ella simplemente se quedó con la boca abierta, mirando la tabla. Si bien nos conocíamos, entre ella y yo, no nos conocíamos tan bien para sabernos los nombres de nuestros familiares. Ella sabía que yo no conocía a sus primas y también estaba segura que ella no estaba moviendo el oráculo. ¿Cómo era posible que hubiera deletreado aquel nombre? Se me quedó viendo y mi compañera me preguntó si es que yo la conocía, a lo que yo le contesté que no. No conocía a ninguna mujer que se llamara así. Entonces, ella le preguntó a la tabla
Te estás refiriendo a mi prima. La tabla dio un sí rotundo en una de las esquinas. Mi compañera simplemente retira los dedos. El miedo se apoderó de ella, y de cierta manera a mí también, cuando en ese momento empezamos a escuchar pasos que van muy rápido. Alguien va corriendo en el pasillo. Escuchamos claramente, debido al silencio absoluto que hay, ese silencio de la madrugada, que alguien pasa corriendo enfrente de la puerta, y luego de vuelta, pasa corriendo otra vez, y luego de nuevo. Esta persona va como en chanclas, ya que es bastante característico el sonido que hace la chancla cuando uno va corriendo. Yo y mi compañera somos las únicas personas que nos encontramos en ese momento en el edificio. No había nadie más. Incluso nosotros teníamos las llaves para abrir desde adentro. Yo me levanto. Mi compañera se queda sentada, sumamente asustada. Abro la puerta y veo que el pasillo se encuentra completamente oscuro. Pero esto no puedo creerlo. ¿Cómo había pasado? Cuando entramos a la cafetería, todo el pasillo se encontraba iluminado por las lámparas. Ahora las habían apagado. En la oscuridad del pasillo, veía una silueta, ahí a lo lejos, que se iba alejando. Seguía corriendo, hasta bajar por las escaleras. Era como la figura de un hombre. También aterrado, decidí cerrar la puerta y meterle llave. Fui con mi compañera. No le dije nada, pero creo que ambos estábamos pensando lo mismo, en quedarnos ahí en la cafetería hasta que diera la hora de abrir, o también irnos tan pronto llegara el encargado, que era el primero. Pero esto no sucedió de esa manera. A la lejanía escuchamos un grito. Alguien estaba pidiendo ayuda. Era la voz de una mujer. Esta mujer estaba gritando y gritando y gritando, pidiendo ayuda. Yo estaba asustado, pero mi compañera estaba asustada y también preocupada, porque ella decía reconocer los gritos de aquella mujer. Aquella mujer sabía que era Melissa. La voz era la misma, la reconocía a la distancia, y más porque estaba llamándola por su nombre. Llamaba a mi compañera, le gritaba que la ayudara. Le gritaba una y otra vez para que fuera a ayudarla. Les quiero mencionar lo tétrico que esto sonaba. Todo estaba completamente callado, y por alguna razón que no puedo entender hasta ahora, todas las luces encendidas que se mantenían en la bodega, en el primer piso, en el segundo y en el pasillo, se encontraban completamente apagadas. Ella me pidió por favor que la acompañara, y obviamente sin tener ninguna otra opción, tuve que hacerlo. Ambos fuimos, uno pegado del otro, encendiendo todas las luces a nuestro paso. Los gritos cesaron, pero no encontramos a nadie. Después de esto, obviamente tomamos la decisión de no volver a jugar con la Ouija, y hasta aquí podría decirse que esta experiencia resultó bastante perturbadora para ambos. Todavía lo peor aún no llegaba. Al día siguiente, mi compañera llegó al trabajo, pero no iba a trabajar. Yo le pregunté si era por el motivo de lo que habíamos vivido ayer, que yo también iba asustado, que ya no volveríamos a jugar, pero eso no era el motivo. Mi compañera, con lágrimas en sus ojos, me dijo que su prima, Melissa, le habían quitado la vida aquella noche a las 3:30 de la mañana. Ella había salido de fiesta, casualmente fue un día sábado, y cuando regresaba, las amigas la perdieron de vista. No saben cómo pasó, pero que su cuerpo lo encontraron en la banqueta, totalmente frío. Ya no se encontraba viva. Mi compañera en un principio pensó que esto era su culpa, por estar jugando con entidades que ella no conocía, por estar abriendo portales. Aunque ya en tiempos más recientes, cuando podemos tocar este tema, tanto ella como yo hablándolo, pensamos que esto no fue así. Tal vez la Ouija, aquel ente, nos abrió una conexión con lo que estaba pasando en aquel momento. Tal vez este nos permitió escuchar los últimos gritos de auxilio que daba su prima en aquel momento, pues los gritos que escuchamos fueron a la misma hora en la que ella perdió la vida. Esta ha sido la experiencia que más perturbado me ha dejado en toda mi vida, y ahora que se las comparto, me siento un poco más desahogado, ya que esto no es algo que platique cotidianamente. Me sigue gustando el terror, pero jamás en toda mi vida
He vuelto a jugar aquellos juegos que se dicen demoníacos, por más absurdos que estos parezcan. Incluso hay algunos que se hacen con lápices. Para mí aquellos juegos agarraron una cierta aura de misterio y también, ¿por qué no?, demoníaco. Saludos, Alex, y saludos a toda tu comunidad. Esta siguiente historia, criptomaníacos, me la enviaron de manera anónima, y quien me la envió me suplicó que no dijera absolutamente nada de su nombre ni a las personas que salen en esta, pero que es una experiencia que quiere compartir para ver si a alguna persona también le ha pasado. Me dice que él trabajaba como repartidor en una pizzería. Era una pizzería de colonia. Él trabajaba para esta pizzería, o sea que él no era Uber Eats, ni tampoco Didi Food. Solamente llevaba las pizzas. Hay ciertos días que son muy rutinarios, y hay otros tantos en los que se necesita el apoyo de todos los trabajadores. El dueño de la pizzería estaba ampliando su negocio, y este chico explica que le pidió un favor a él, que si podía quedarse hasta tarde, por eso de las 12 de la noche, para que recibiera unas piezas de azulejo que iban a llegar tarde, ya que iban con retraso. Le ofreció al chico una generosa paga en efectivo, con tal de hacerle este favor, y debido a que el chico necesitaba el dinero, aceptó con gusto. Iba a estar solo en la pizzería aproximadamente 1 hora. Él esperó ahí, sacó su celular, se puso a jugar, y el tiempo voló. Prácticamente ni sintió la hora. Cuando en eso llegan las piezas de azulejo, él le dice a los trabajadores dónde las dejen, dentro de la pizzería, para que no se las roben. Y una vez que el trabajo estuvo hecho, le envió mensaje al dueño y le mandó fotografías. El dueño se lo agradeció mucho, y así quedaron hasta otro día. Por el camino a su casa, que no se podía llevar la motocicleta, ya que las motocicletas se quedaban en un almacén, tenía que irse caminando. Él explica que podía haber agarrado algún taxi, pero se quería ahorrar unos cuantos pesos. Él cree que este fue su mayor error. Él, en cambio, no decidió irse por las calles, por la carretera, por las colonias aledañas. Él decidió caminar por unas vías del tren que estaban algo alejadas de la carretera. ¿Por qué eligió esto? Pues simplemente por utilidad, por ser más efectivo. Las vías del tren acortaban mucho camino, y de esa forma lo que para él sería un camino de 40 minutos o 30 se convertirían fácilmente en unos 20 minutos, 15 minutos, si es que iba a paso rápido. Como les expliqué, el chico quería ahorrar dinero, así que simplemente emprendió su viaje, caminando por estas vías. Las conocía muy bien, las usaba de hecho para ir a su turno durante la tarde, y mientras que él iba caminando, notó un cierto ruido que lo iba persiguiendo. Él volteó varias veces y me dice que en un principio no vio absolutamente nada. Siguió caminando, y siguió, y este ruido, que conforme se iba acercando más a él captaba que eran como pisadas, le iba llamando cada vez más y más la atención, hasta que en eso, en una de las tantas veces que volteó para ver qué era lo que ocasionaba aquel ruido, ve que hay una figurita que lo está siguiendo. Él pensó que era un niño, debido a la estatura, tal vez un niño de algunos 4 o 5 años. Pero ¿por qué estaría solo en las vías del tren? Este chico piensa que tal vez hay una casa ahí cercanas a las vías, casas de bajos recursos que hacen los vagabundos, que hacen las personas en situación de calle. Muchas veces estas personas improvisan pues refugios a base de árboles y cartón, y ahí tienen a sus niños también, a esos niños de la calle. Él los había visto en unas contadas veces, y al ver que era una sombra pequeña, él piensa que era un niño. Decide no tomarle importancia, pues debido a que era medianoche y él estaba solo con el niño,
se podía prestar a pensar mal. Así que él apresura el paso, y en ese momento escucha más pisaditas y más pisaditas que se van acercando hacia él. El chico voltea de nuevo y ve ahora más niños, aproximadamente algunos 4 o 5, que lo están siguiendo. Y él sabe muy bien que lo están siguiendo porque tan pronto él voltea, los niños en ese momento se detienen. Solamente se quedan a observarlo, pero él no ve rasgos de estos niños. Les quiero aclarar que es de noche, todo está oscuro, solamente ve las siluetas de estos. El chico se nota muy incómodo, así que sigue caminando, pero en el trayecto se le ocurre empezar a correr, tal vez para dejar a aquellos niños más atrás, lo más atrás posible. Y en ese momento él empieza a notar que estos niños empiezan a correr también. Al voltear hacia atrás, ve que estos niños, que ahora se encuentran más cerca de él, aproximadamente como a 2 metros, no están corriendo en 2 patas, están corriendo en 4 patas como si fueran perros, como si fueran animales salvajes. Y una vez que están más cerca de este chico, él explica que puede ver mejor sus cuerpos, y es ahí donde se da cuenta de que no son niños, y asegura que ni siquiera eran humanos. Él empieza a correr y empieza a correr, hasta que ahí, a la luz, ahí en la lejanía, las vías del tren se iluminan, dando paso a una carretera. Es donde ve su escapatoria. Tan pronto llegó ahí, volteó hacia atrás y vio que aquellas figuritas se estaban retirando, como si la luz las estuviera ahuyentando, como si aquellas criaturas solamente pudieran albergar en la oscuridad. Este chico cuenta que una vez llegando a su casa, se quitó los tenis, iba muy asustado por lo que su madre y su padre se levantaron, y él vio que en sus talones, en los talones de los tenis, se encontraban marcas, como si estos hubieran sido quemados, como si los hubieran puesto cerca del fuego. Esas marcas no las tenía al salir de la pizzería, y sabe muy bien que aquellas cosas se lo hicieron en el camino. Después de esta experiencia, este chico dice que, si bien siguió trabajando en la pizzería, unos meses más, decidió ya no quedarse hasta tarde, y decidió también no volver a caminar por aquellas vías, tanto de noche como de día. Él lanzó una pregunta a toda la comunidad, que si es que alguno, de entre todos estos oyentes, ha visto algo parecido. Tal vez eso respondería también, porque algunas personas le temen a la oscuridad. Él explica que tal vez es un miedo que nuestros antepasados tuvieron, y que tal vez ese miedo aún no se ha extinguido del todo. Cosas horribles y maliciosas se esconden entre las sombras y están esperando el momento adecuado para atacarnos, o al menos eso es lo que él cree. Hola, mi nombre es Javier Medina. Mi experiencia es la siguiente. Yo estaba trabajando en un Oxxo. En aquel preciso momento, me encontraba solo. Mi compañero había entrado al cuarto frío y se encontraba rellenando, pues teníamos que prepararnos para pasar nuestro turno de tarde al turno de la noche. Eran aproximadamente las 10:30 y todavía faltaba media hora más para que nuestros compañeros llegaran. Y sorpresivamente, no había ni un solo cliente. De hecho, no había habido clientes desde hace como una hora. Yo había tenido tiempo de sobra para terminar lo que estaba haciendo, e incluso sacar una golosina y estarla comiendo en el marco de la puerta de la entrada. Ahí me encontraba, mirando de un lado hacia otro, viendo algunas pocas personas. Y era entendible, pues recuerdo, no sé si era 24 o 25 de diciembre. La cosa es que no había nadie. Probablemente todos estaban festejando, o por lo contrario, todos estaban reponiéndose de la fiesta de la noche anterior. Yo estuve un momento ahí,
La oscuridad ya había caído, ya los postes de luz se habían encendido. Entré, y justamente cuando entré para hablarle a mi compañero, por si necesitaba ayuda o algo, empiezo a escuchar cómo alguien solloza, como cuando alguien tiene mucho sentimiento o que ha estado llorando bastante. Empieza a sollozar. Inmediatamente me llama la atención y volteo, y veo que enfrente, en la puerta del Oxxo, que ya se estaba cerrando, se encuentra una jovencita que venía disfrazada, podríamos decirlo, como de Santa Claus, pero obviamente versión femenina, con su gorro rojo, su traje rojo, su cinturón negro. Y puede que en un principio esto me llamara la atención, pero aparte de que la chica venía vestida de esa manera, se encontraba llorando. Y lo que me alertó demasiado es que esta chica venía con sangre escurriendo de su nariz y de su boca. Su pelo se encontraba como que enmarañado, como si alguien se lo hubiera jalado. Esta chica solamente me veía de afuera hacia adentro mientras lloraba. Inmediatamente fui a la puerta, la abrí y me di cuenta que era una niña, no mayor a unos 11 años, Alex, 11 o 12 como máximo. Era una chica de secundaria y de los primeros años de seguro. Yo le contesté: niña, ¿qué tienes? ¿Quién te hizo eso? La niña solamente me dijo: un hombre me viene persiguiendo, por favor, ¿me puede ayudar? Todo esto me decía a la par de que comenzaba a llorar. Yo le dije que sí, que entrara, que rápido entrara. Le pregunté repetidas veces que si aquel hombre venía atrás de ella, y ella me dijo que sí. Sin pensarlo 2 veces, fui al escritorio, saqué un palo y salí afuera. Pero por más que volteé hacia un lado, volteé hacia otro, no vi a nadie, Alex. La calle estaba por completo desierta. Había algunas personas, pero eran parejas, un novio y una novia. No había ningún tipo que viniera caminando extraño o apresurado. Lo que yo supuse es que de seguro este tipo venía muy cerca de la chica. A lo mejor hasta la iba correteando. Y al ver que había entrado en el Oxxo, al ver que yo había salido, pues simplemente había huido. Recuerdo que mi compañero en ese momento salió y me preguntó que qué estaba haciendo en plena calle con un palo. Yo le dije: allá adentro hay una niña, viene gravemente herida. Me dijo que un tipo la venía persiguiendo. Inmediatamente mi compañero se mete, pero tras pasar algunos minutos, vuelve a salir. Yo ya me estaba dando por vencido, ya estaba dispuesto a entrar al Oxxo. Yo supuse que mi compañero había marcado a la policía, pero cuando abre la puerta, me dice que no hay ninguna niña, que dónde la había metido. Yo le dije que solamente la había dejado aquí adentro de la tienda, pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. Después de esto pasamos a buscarla al almacén, al baño y al cuarto frío. Tal vez venía tan asustada que se había escondido muy bien, pero no la encontramos, Alex. Cuando estábamos dando el turno, que vino nuestro encargado, escuchó lo que le estábamos diciendo a nuestros compañeros, los que entraban a las 11, y nos preguntó cada detalle de lo que había sucedido. Yo le empecé a decir todo, y me dijo que esa niña, desgraciadamente, no había podido ser ayudada. Yo me quedé con la boca abierta, pero ¿cómo que nadie la había ayudado? El jefe nos contó, cuando apenas se había puesto en pie aquella tienda, ocurrió algo fatídico. La tienda Oxxo sufrió un accidente, una planta interna de energía, porque como sabrán, los Oxxos tienen su propia planta. Por si se va la luz, a ellos no les afecta. Y por ende, tanto trabajadores como también equipo de electricidad se encontraban en la parte de atrás de esta tienda. Y la tienda se encontraba cerrada en ese momento, pues obviamente las computadoras no pueden funcionar y por ende no pueden vender, hacer transacciones, etc. Justo cuando la tienda se puso en acción nuevamente y salieron, se encontraron que en la puerta del Oxxo, ahí recostada en la banqueta, se encontraba una niña que iba vestida como yo había visto a aquella pequeña en aquella noche fría de diciembre. Pero esto
Por cámaras de seguridad, vimos que esta niña había corrido hacia el Oxxo, con la esperanza de entrar en este, pero que se encontró con la puerta cerrada. Un hombre se le acercó y acabó con su vida, robándole todo lo que tenía en el proceso. Este hombre era grande y corpulento, por lo que una niña de 11 años no supuso contrincante para él. Las cámaras de vigilancia del edificio de al lado habían captado todo, y que a partir de eso, algunas noches, varios empleados de este Oxxo han visto a aquella niña parada enfrente de la puerta, y cada vez que entra o le ofrecen ayuda, esta desaparece. Es una historia muy triste de cómo una alma inocente aún no puede descansar en paz, o al menos es lo que pienso, pues aquella niña sigue pidiendo ayuda, sigue estando enfrente de la puerta del Oxxo con la esperanza de que ésta abra y la salve de aquel horrendo hombre. Esa fue mi historia. Gracias por permitirme compartirla, Alex. Hola, Alex. Mi nombre es Alberto Mejía. Mi experiencia me pasó en un Oxxo, pero en un Oxxo lejano. Este Oxxo se encontraba a unos kilómetros de la localidad más cercana. Era uno de esos Oxxos donde nuestros clientes comunes son traileros, conductores que van viajando de un estado a otro, y algunos transportistas, como autobuses ADO Transpaís, etc. Nosotros en este Oxxo tenemos bombas de gasolina, los cuales de igual manera despachamos nosotros. Este Oxxo, debido a su localización, que está muy alejada de los pueblos y de las ciudades, se paga muy bien. Recuerdo que este empleo ha sido uno de los mejores pagados para mí, claro, por la distancia, y también aún más por los peligros, pues solamente atendíamos 2 durante la noche, y al estar alejados de cualquier persona o de cualquier ayuda posible, nos encontrábamos en un dilema. Por suerte, los camioneros eran personas muy amables, al igual que los transportistas, y siempre que llegaban con los que mejor nos llevábamos, nos daban sus números de teléfono y nos decían qué días andaban cerca de ahí, pues también existía una terminal de trailers como a unos 15 o 20 minutos, que si sucedía algún asalto, que si sucedía algo, no dudemos en hablarles, para que ellos vinieran en ayuda nuestra. Por suerte nunca pasó esto, al menos en lo que yo estuve trabajando ahí. Jamás hubo ningún tipo de asalto, pero lo que sí pasó fue otra cosa absolutamente diferente. Vi algo aquella noche, algo que hasta el día de hoy, te confieso, no puedo olvidar. A pesar de que han pasado años y años, continúo con la imagen de aquel ser fresca en mi memoria, como si lo hubiera visto ayer. Miren, todo pasó cuando cayó la noche. No había clientes en ese momento. Mi compañero de nombre Carlos se encontraba en el baño, y yo apenas me estaba disponiendo a realizar el inventario, que son las tareas más comunes que hacemos durante la noche. Eso y cambiar precios. Cuando en eso, las rodillas ya me estaban matando de dolor, así que simplemente me levanté, me preparé un café. Era una temporada fresca, por lo que el tiempo era muy cómodo. Me estaba dando sueño incluso ahí parado. Mientras continuaba tomándome mi café, empecé a escuchar un motor de un auto, que se iba acercando. Ahí por la carretera, solamente veía 2 luces que se iban aproximando y aproximando, pero a la par de que se iban aproximando, yo me iba preocupando un poco. ¿Y saben por qué? Porque notaba que este auto no venía conduciendo de una manera normal,
Iba demasiado alto, incluso para una carretera desolada. Una carretera en la que en ese momento no estaba pasando nadie. Iba demasiado rápido. Y luego empecé a ver que se estaba saliendo del camino. No para chocar. No era como si estuviera perdiendo el control. Aquel coche se estaba saliendo de la carretera porque estaba conduciendo en dirección directa hacia el Oxxo. En ese momento, obviamente, aún no se le encienden las alertas. Me metí inmediatamente al Oxxo suponiendo que se trataba de un asalto. Le grité a Carlos que se saliera del baño lo más rápido posible. Y de cierta manera no ocupé ni siquiera esto, pues cuando el carro finalmente llegó a las puertas del Oxxo, hizo tanto ruido que Carlos inmediatamente salió. Todo el ruido de la arena, la grava y ese sonido tan característico de frenar de un auto cuando está chillando llanta nos asustó a los dos. Carlos salió del baño y con mi ayuda cerramos la puerta. Apenas le íbamos a echar llave cuando en eso las dos personas que venían arriba del auto salieron corriendo y nos suplicaban a Alex. Estaban llorando incluso, gritando desesperados que no cerráramos la puerta, que por favor los dejáramos entrar, que tuviéramos misericordia de ellos. Yo y Carlos simplemente nos quedamos mirando entre sí y no sabíamos qué hacer precisamente en ese momento. Quiero aclarar que esto nos pasó cuando él tenía 20 años y yo tenía 19. Éramos adolescentes todavía en ese momento, por lo que no podíamos pensar muy bien. La empatía fue la que nos ganó y decidimos simplemente soltar la puerta para que ellos pasaran. Ambos hombres como de 30 a 35 años entraron desesperadamente al Oxxo, caminaron por los pasillos y se fueron directamente a los refrigeradores. Ahí solamente se sentaron en el pasillo, en posición fetal, agarrándose las rodillas, abrazándolas, mientras nos decían que cerráramos la puerta y que no la abriéramos. Obviamente cerramos la puerta, pero más que nada para saber qué era lo que estaba pasando. Fuimos con ellos y les preguntamos: ¿alguien nos viene persiguiendo? ¿Alguien nos quiso saltar en el camino? Que también puede ser. Hay algunos ladrones que se especializan en eso. Detienen a los coches y los asaltan. Pero por más que les planteábamos algún escenario u otro, estos dos hombres nos decían que no sabían cómo explicarlo, pero que algo los venía persiguiendo. Tanto yo como Carlos no sabíamos muy bien cómo actuar. No sabíamos la historia de estos sujetos, pues solamente se limitaban a repetir y repetir lo mismo. Nos encontrábamos enfrente en las cajas, cuando Carlos me jaló y me dijo: oye, mira, de seguro estos, pues algo se metieron. Hay que procurar sacarlos. Una vez que los saquemos, pues cerramos la puerta. Y no importa cuánto nos supliquen, ahí los dejamos, porque de seguro no vienen bien de su cerebro. De seguro consumieron algo. Yo estaba de acuerdo con él, pues no nos daban señales o alguna respuesta lógica para el estado en el cual se encontraban. Yo me acerqué a la puerta del Oxxo. Empecé a abrirla de par en par para tratar de sacar a aquellos hombres, cuando en eso noto que dentro del auto de los hombres se encuentra otra persona. El vidrio viene abajo, por lo que puedo verla perfectamente. Se trata de un niño. Este niño no tiene pelo, o sea, es calvo. Su piel es un tanto marrón, pero no es una tonalidad normal. Es como grisácea. Este niño actúa de una manera muy extraña, ya que solamente está sentado ahí en los asientos traseros, mirando hacia enfrente. De hecho, ni a mí me pone atención. Cuando me voy acercando, es cuando finalmente este voltea la cabeza. La voltea muy rápido y se me queda viendo. Y me pregunta: ¿me puedes ayudar? Estoy buscando a esos dos hombres. ¿Los puedes sacar, por favor? Yo en ese momento le pregunté: ¿vienes con ellos? ¿Quiénes son? ¿Alguno de ellos es tu padre?
El chico me contestó que sí, que venía con ellos y que los necesitaba inmediatamente. Y me encontré con que Carlos ya estaba forcejeando con ellos. En ese momento yo me metí en medio y, intentando razonar un poco, les dije: escuchen, hombres, ya basta de tanto teatro. No sé qué es lo que se hayan metido, pero tengan un poco de vergüenza. Vienen con un niño y están con ese aspecto. Peligran sus vidas al estar al volante así, y más aún en compañía de un niño. En ese momento se quedaron mudos, y uno de ellos me dijo: chavo, nosotros no venimos con ningún niño. Yo me quedé silencio después de esto. Me fui de nuevo hacia el auto, y el niño ya no se encontraba ahí, por ningún lado. Era simplemente como si hubiera desaparecido. Carlos me acompañó y me preguntó: ¿dónde está el niño? Yo simplemente le señalaba el auto diciendo que allí estaba, que cuando salí había hablado con él, que allí estaba. Buscamos por todos lados, en la bomba de gasolina, abajo del auto, pero aquel niño simplemente se había marchado. Llegamos a la conclusión que teníamos que hablarle a nuestros amigos traileros para que nos echaran la mano, pero antes teníamos que cerrar el Oxxo, incluso con estos hombres ahí adentro. Si bien estaban algo histéricos, se notaba que no querían robar. Es más, si lo hubieran querido, hasta ese momento ya lo hubieran hecho. Así que empezamos a cerrar las cortinas, y los hombres nos aplaudieron esto. Parecía ser que mientras más encerrado ellos, era mejor. Y en eso, cuando estábamos cerrando las cortinas, yo volteé a ver a Carlos, y lo vi parado en la esquina del Oxxo, mirando hacia algo que yo no podía ver. A él le tocaban cerrar las cortinas del lado derecho y yo las del izquierdo. Yo ya había acabado, y justamente cuando ya disponía a entrar, lo vi a él ahí parado. Me acerqué a él y le pregunté: ¿qué estás viendo? Él no me respondía, por lo que simplemente caminé unos 4 pasos y miré hacia el lado derecho del Oxxo. El niño, aquella cosa, no se había ido. Del lado derecho, así como del lado izquierdo, hay cristales que se pueden ver perfectamente hacia adentro. Bueno, en uno de estos cristales grandes de la tienda se encontraba aquella cosa recargada. Las palmas de sus manos y sus antebrazos se encontraban recargados en el vidrio, en el cristal. Su cabeza igual, como esforzándose para mirar adentro. Pero esto no es lo más extraño, Alex. De seguro notaron que le dije cosa, y es que yo lo llamo así, porque pude ver que del tronco hacia abajo, o sea del abdomen, las piernas, no se trataban de una persona, las tenía anormalmente. La rodilla la tenía sumida hacia adentro, y su pie era muy largo. Eran las piernas como de un felino, pero cubiertas de piel como si parecieran las de un humano. Además de esto, este ser tenía una protuberancia que salía de abajo, que yo creo era una cola, pero también cubierta de piel. No tenía pelo por ningún lado y no traía ni una sola prenda encima. No sé qué haya sido, pero en definitiva, eso no era humano. Me volteó a ver y se nos quedó mirando los dos. Inmediatamente yo empujé a Carlos para que saliera del trance y corrimos directo hacia la puerta. Le echamos llave y nos quedamos encerrados junto con aquellos hombres. Le llamamos a nuestros amigos traileros y también a la policía. Nuestros amigos llegaron más rápido, así que ellos tenían razón. Actuaban más rápido que la justicia. Una vez cuando ya había personas aquí, hablamos con aquellos hombres y ellos nos dijeron que aquella misma criatura que habíamos visto nosotros era la misma que los venía persiguiendo. En las carreteras desoladas, en las carreteras apartadas de la gente, se dice que aparecen cosas que simplemente son difíciles de creer si no las ves con tus propios ojos. Pero en definitiva, me sirvió como lección para no querer conducir durante la noche en carreteras solitarias y también a cerrar la puerta del Oxxo a un horario muy temprano.
Hola Alex, mi nombre es Montserrat y quiero platicarte una historia, una experiencia que me pasó hace ya como unos 5 años cuando estaba trabajando en un Oxxo. Yo soy una persona muy nerviosa, soy una persona que, para serle sincero, no se me da muy bien el trato con el cliente, sobre todo con clientes altaneros que te exigen que hagas todo rápido. Pero durante ese tiempo, la situación económica pues apretaba y tuve que conseguir un empleo en donde fuera. Y pues el Oxxo parecía una buena respuesta a mis plegarias. Entré a trabajar a este. Y como sabrán, en el Oxxo hacen muchos procedimientos, más aparte de cobrar las cosas que uno compra. Procedimientos como pago del internet, pago del cable, pago de luz, hacer transferencias, etcétera, etcétera. Cuando recién entré, esto me ponía de nervios, pues nunca en mi vida había trabajado. Apenas acababa de salir del bachillerato y tenía 18 años, apenas con meses de cumplidos. Por suerte, conocí a una señora muy pero muy amable. Su nombre era Liliana. Liliana ya era una señora de 40 años. Era muy experimentada en todo. Y me extendió la mano. Me enseñó todo lo que tenía que hacer, pero no me lo enseñó de una manera fea como muchos describen a sus jefes o a sus entrenadores. Liliana era relajienta, y en un breve periodo de algunos días me hizo sentir cómoda en el Oxxo. Obviamente, cuando se me juntaban los clientes, cuando tenía algún error, cuando cobraba algo que no debía de cobrar, o cuando me metía en problemas con la computadora, ella siempre iba y me echaba la mano. Al paso de los meses, se convirtió en mi amiga. Pero tristemente, cuando yo llevaba cerca de 1 año y medio trabajando ahí, Liliana sufrió un accidente. Cuando iba camino a su casa, porque era una persona que le gustaba salir por las mañanas ya que nuestro horario fijo era en la tarde, una camioneta se cobró su vida. A mí la noticia me desmoronó por completo, me destrozó. Incluso fui a su funeral y el Oxxo para mí estuvo apagado desde entonces. El nerviosismo, la timidez que siempre me es caracterizada, es algo que ya traigo de vez en cuando se me juntaban los clientes o cuando metía la pata haciendo alguna transacción. Simplemente me dominaba. Obviamente tenía otra compañera ahí conmigo, pero no era como Liliana. Así que muy pocas veces le pedí ayuda. Recuerdo que una tarde, por eso de las 9 de la noche, mi compañera estaba muy pero muy ocupada en la parte trasera, en almacén, haciendo el conteo de algo. No recuerdo muy bien qué. El caso es que yo estaba sola y empezaron a llegar los clientes y se me empezó a formar una fila enorme que iba de un lado hacia otro del Oxxo. Y como si esto no fuera poco, estaba haciendo una transacción que me salía mal, pues no ponía los números de la tarjeta bien. Incluso si el cliente me los dictaba, no sé qué me estaba pasando en ese momento. En eso los clientes empezaron a gritarme que por qué estaba tardando tanto. Y pues simplemente entré en crisis. No sé muy bien por qué hice esto, pero empecé a temblar. Me fui de la caja, así nada más, sin avisarle a nadie y dejando a los clientes ahí. Les dije que tenía algo urgente que hacer y simplemente me fui. Algunos se me quedaron viendo extraño y otros pusieron cara de desprecio. Yo fui y me encerré en el baño. Y ahí no sé por qué comencé a temblar y también a llorar. En ese momento me sentía como que atrapada, una vez controlándome, que me tomó como unos 10 minutos, aclarando mi cabeza, sabiendo que tenía que salir y cumplir con mi trabajo. Abrí la puerta y salí a la tienda. Y en ese momento veo que en la fila ya no hay nadie. Lo que yo pensé en ese momento es que o los clientes se habían ido, o mi compañera había salido y los había atendido. En eso una viejita estaba rondando los pasillos. Había agarrado pues su despensa,
o lo que iba a hacer de cenar esa noche, y fue hacia la caja y se me quedó viendo, como que pensando si esa caja era para cobrar o no. En ese momento yo veo que mi compañera sale del almacén y me pregunta si todo está bien. Yo le digo que sí, y también con un leve grito, para que me alcanzara a escuchar, le pregunto: oye, ¿tú saliste ahorita hacia acá? ¿Estuviste aquí cobrando? Y ella me dijo que no, que solamente había estado en el almacén, que por qué se lo preguntaba. Yo le dije que nada, y la dejé que siguiera con su rumbo, ya que iba ahora al baño ella. La viejita se me quedó viendo, y como si no quisiera interrumpir, me dijo de una manera muy atenta que a los clientes los había atendido otra chica, una chica gordita y con el pelo café, que había cobrado a todos los clientes en la caja de al lado. En ese momento yo le dije: discúlpeme, pero eso no puede ser, ya que solamente estamos yo y mi compañera. Aquí no hay nadie más. La viejita solamente agarró todas sus cosas y me dijo: pues yo vi una señora. Esta señora se acercó y cobró todo, y luego se fue. Luego tú saliste y me cobraste a mí. Eso fue lo que vi. La viejita se fue de la tienda, y yo me quedé pensando, ¿qué tipo de mujer había venido y cobrado? Yo no fui, ni de eso estoy segura. Y mi compañera tampoco, pues había salido del almacén. Y ella no está gordita, ella estaba muy delgada. Al igual que yo, éramos delgadas. Se me ocurrió ir a ver a Alex el nombre que estaba. A cada uno de nosotros, los usuarios del Oxxo, se nos da un número para abrir la caja y también para hacer transacciones, ya sea un depósito o algo más. Y de hecho en el ticket te viene el nombre de la persona a la cual te atendió, y en la caja ahí estaba el nombre de la persona que había atendido a los demás clientes. Y no pude creerlo en ese momento. Era el nombre de Liliana, algo que no era posible, porque hasta hace muy poco mi compañera había puesto su nombre en la caja y había puesto su código. Ella no sabía el código de Liliana, ni siquiera yo tampoco, y eso que era muy cercana con ella. Cuando ella volvió le pregunté si ella había puesto el código de Liliana, y me contestó que no, que ella no había salido para acá en aproximadamente alguna hora y media, que no sabía el por qué aquella caja estaba abierta con el nombre de Liliana. Ahí me entró mucho sentimiento, y recuerdo que toda esa noche lloré, pues Liliana había venido a ayudarme, como lo hacía todas las tardes cuando yo me atoraba con los clientes. Esta historia difícilmente me la creen. Solamente mi madre y mi padre creen en mis palabras, pues saben que yo no miento. Y realmente no tengo razones para mentir. A pesar de que a las personas que les cuento esta experiencia no me creen en un principio, yo estoy muy segura de que en aquella ocasión recibí ayuda desde el más allá. Tomé la decisión de que esto no volvería a pasar, y aunque los clientes se me juntaran, yo me mantenía firme, más en los empleos que vinieron después, en los cuales yo tenía que trabajar bajo presión. De cierta manera, esto me sirvió como experiencia, y también como una anécdota de una gran amiga que tuve mientras ella vivió. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.